Yo sé que hay muchos sunchalenses, como usted, Fabiola, como nuestro amigo Elvio, que son sunchalenses por adopción, Sí. que conocen mucho del presente, del pasado inmediato, y de los ancestros de los fundadores probablemente sepan algunos títulos, Stegler, de Cristiani, la casa de quien se dice el fundador, pero seguramente hay muchos datos que va a conocer esta noche cuando charlemos con nuestro invitado, Fernando Calamari. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por venir. No, el agradecido soy yo. Buenas noches. Bueno, ciertamente leíamos unos posteos, conocemos tu incansable trabajo de historiador local, de recopilador de historias, y nos parecía que merecía Sunchales en esta semana, además en la Claro que está que sí. conmemorando su aniversario, repasar algunos de esos hechos significativos, ¿no? Empezando por ese 1886, si podemos contextualizar qué había acá, qué pasaba en esta zona del país, de la provincia de Santa Fe. Bueno, en el 86, digamos, la provincia estaba extendiendo la colonización agrícola a través del gobernador José Gálvez. Se habían fundado una serie de colonias, incluso antes de su gestión, por ejemplo, Ataliva en 1884, Rafael en el 81, Colonia Lao en el 85, bueno, la Colonia Lehmann, Colonia Roca, Susana. Había todo un proceso de avance de colonización agrícola que se extendía hacia el centro-oeste. Y se retoma el proyecto de Sunchales, que bueno, a partir de 1867 había comenzado a través de la colonización y había fracasado. Digamos, el gran artífice, en realidad dos, ¿no? Carlos Cristiani, por ser el dueño de las tierras, pero el que lleva a cabo la obra, porque incluso vivió acá, por supuesto, no Carlos Stegler. Y bueno, fueron dos personas, digamos, de mucha iniciativa y de una gran visión colonizadora, pero también manejando contactos, porque por ejemplo Carlos Cristiani, que en realidad se llamaba Karl Czersinski, que era prusiano, lo que forma parte hoy en día de Alemania, sí. Igual Stegler también era prusiano-alemán, sería. Cristiani sí, se cambió el apellido por el tema de su pronunciación. Y él era médico cirujano. Él estaba radicado en Buenos Aires y en algún tiempo estuvo acá en Santa Fe y era médico de la familia de Simón de Iriondo, que era gobernador. Ajá, ahí estaba el contacto. Sí, en realidad sí, incluso como decía, ¿no? Dentro de ese proceso de expansión del Estado santafesino a través de crear colonias agrícolas, sí, Cristiani está en contacto con uno de los gobernadores que propició esa política, pero a su vez también entra en contacto y va a ser socio de Guillermo Lehmann, que fue el gran fundador de colonias en esta zona. Y bueno, al principio trabajan juntos, son socios, porque por ejemplo fundaron juntos Colonia Nuevo Torino, Colonia Pilar, y a su vez Cristiani, muy avesado, viendo, digamos, esta marea colonizadora, obtienen las tierras de Sunchales, que en su momento, a través de la segunda colonización, eran de Charles de Mott. Y él las compra en 1870, o sea, muchos años antes de la tercera colonización. O sea, él también por eso decía que era una persona avesada, porque veía que, digamos, que se iba extendiendo esa colonización y Sunchales formaba parte de ese proceso. Incluso también él ve que, digamos, el ferrocarril que pasa por Sunchales en realidad se había proyectado en 1865, incluso 2 años antes de la primera colonización de Sunchales. Y bueno, en el 87 ya pasa por Sunchales, pero bueno, en el 86 ya era todo es más, se venía extendiendo. Ese ferrocarril salía desde Buenos Aires, pasaba por Rosario y se iba a extender hacia San Miguel de Tucumán, que llega en el 90. Y bueno, en Sunchales pasa en el 87 y el ferrocarril, por eso, digamos, la tercera colonización se da al este de lo que era el fuerte, porque si vemos unos planos, las vías férreas pasan no solo por la colonia rural, sino por la parte urbana, que era, bueno, el ferrocarril era el medio de transporte más progresista porque te garantizaba sacar la producción, porque la colonia se iba a dedicar a la producción de trigo, como todas las de la región, y a su vez iba a facilitar la llegada de personas. Que si bien, bueno, Sunchales, por ejemplo, ya en el 84 ya estaba nuevamente poblada, en forma informal, y las primeras tierras que vende Stegler, porque Stegler fue el socio, como dije, estaba es más, Stegler de Santa Fe se viene a vivir acá a Sunchales, mientras que Cristiani sigue en Buenos Aires, pero quiero decir, Stegler hace su casa acá, y ya comienza a vender tierra, por supuesto con el convenio y el permiso de Cristiani, unos meses antes de que se oficialice la colonización. De hecho, en enero, por ejemplo, del 86, ya se da la primera escrituración de un lote acá. Es más, y Stegler también, viendo el proyecto de Sunchales que iba a progresar, compró 20 propiedades, 16 rurales,
y 4 urbanas, para que tengan una idea, que era un negocio. Sí, claro. Exactamente, era un negocio inmobiliario, pero no, digamos, dejado al libre azar del mercado, que el que tenía dinero compraba y el que no, que por supuesto el capitalismo funciona así, pero el gobierno estableció en una ley de colonización de 1884 que la mayor cantidad de tierras tenían que ser vendidas a colonos. A colonos. Y ahí se forman las pequeñas y medianas unidades productivas, digamos, denominadas chacareros. Claro. Porque, digamos, el distrito de Sunchales en ese momento tenía 26.998 hectáreas. 132 fueron divididas por cuadrícula, tanto el espacio urbano como rural. 120 cuadras, o sea, 130 hectáreas en el pueblo, y 192 lotes o campos, 26.800 hectáreas en el distrito rural. Entonces, por eso, se quería, por supuesto, que se poblara de colonos. Pero también hay otra condición, los colonos tenían que ser principalmente extranjeros, no criollos. Por eso también había un proyecto racista, ¿no? Si bien Sunchales siempre tuvo una población de inmigrantes, principalmente italianos, del Piamonte, tuvo de otras nacionalidades, por ejemplo, alemanes, franceses, suizos, ingleses y también argentinos. Muchos de la zona de la región, como por ejemplo de Córdoba, de Santa Fe. Pero, digamos, los criollos en sí no accedieron a la propiedad, por lo menos rural. La mayoría fue italiana. Sí, por eso, digamos, había una inequidad, ¿no? A la hora de acceder a las tierras. Sí, exactamente. Incluso también dentro de los grupos migratorios no era una situación también tan idílica, porque ellos vendían los campos, sobre todo, ¿no?, en los lotes también, entre 3 y 4 cuotas. Y en ese periodo, sobre todo el colono, tenía que hacer buenas cosechas para pagar la hipoteca, porque si no, y se constató que hubo muchos desalojos. Es más, por ejemplo, ustedes, digamos, supónganse, si iban a habitar el campo que querían ser dueños, lo empezaron a trabajar paulatinamente porque eran tierras, digamos, no digo vírgenes, porque ya en otro momento, en algunos lugares hubo cultivo, pero en esta región puntualmente no, o en esta zona de Sunchales no, rural. Entonces era todo un trabajo muy duro, había que sacar árboles, tapar madrigueras, sacar hormigueros, los famosos tacurúes, y por supuesto labrar pequeñas parcelas y a partir de la cosecha poder pagar esas tierras que a su vez, si te desalojaban, todas las mejoras que vos hiciste de la tierra las perdías. Por eso, como vos decís, Fabiola, sí, fue inequitativo. Profesor, le hago una pregunta, Sí. a ver, ¿cuál alumna? Digo, todas estas colonias se creaban con un objetivo concreto, en este caso ser colonia agrícola. Exacto. En general, y por tu experiencia, lo que conoces de la historia de las mismas, ¿se desarrollaron de acuerdo a ese objetivo inicial? Sí, porque digamos el modelo productivo era el agrario, basado en la producción de trigo. Todas producían trigo. Si bien después, con el tiempo, se van dando cuenta que estas tierras, más que para el trigo, era para la ganadería. Y después, por supuesto, para la actividad láctea, que es la actividad, digamos, casi más importante de Sunchales en los últimos tiempos. Pero sí, todas comienzan a producir trigo. Por eso, en ese contexto regional, por ejemplo, Santa Fe pasa a ser en algún momento la mayor productora de trigo en el país. En ese modelo agroexportador que era Argentina, vendía materias primas, sobre todo trigo, e importaba manufacturas. Bueno, y acá también, por ejemplo, en Sunchales, la agricultura, el trigo favoreció la industria harinera, molinos harineros, hubo 3. Y uno, por ejemplo, también hacía fideos. Entonces eso también te da una idea de que había una tecnología industrial y diversificada, porque además de harina de trigo, se hacía harina de maíz, que era un cultivo secundario, pero se va también haciendo incipiente. Como dije, ¿no?, fideos, sémolas, y bueno, eso que también crea, entre otras cosas, fuente de trabajo en la parte urbana. También, o sea, es como que todo se va relacionando en realidad. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de producción de trigo, el pueblo también progresa, no solo por la parte de la industria harinera, sino que también hay bienes y servicios que tratan de abastecer al pueblo y al campo. Por ejemplo, sobre todo imagínense en ese momento donde Sunchales era todo totalmente campo, había que construir viviendas, por eso hay albañiles, hay carpinteros, herreros para reparar maquinaria, hay panaderos, carniceros, verduleros, fruteros, peluqueros, por ejemplo, lavanderas, costureras, sastres. Hay toda una dinamización de la economía que también va tratando de jornaleros, peones, como mano de obra en el campo, por ejemplo. Exactamente, entonces sí, también algunos venían a trabajar temporariamente y después se iban. Entonces se crea como una especie de tejido social laboral. No digo de clase media porque se vivía también con bastantes privaciones. También está la contracara, como vos por ahí planteabas, y también vos, Germán.
había casos de explotación laboral, de trabajo infantil, como dijimos, de los desalojos casi arbitrarios. Claro. Por ejemplo, se crearon grandes almacenes de ramos generales para abastecer esa demanda de productos, sobre todo de primera necesidad, pero a veces el colono, sobre todo, que compraba fiado y tenía que alguien salir de garantía. Si había una mala cosecha, le embargaban, incluso hubo casos de que le embargaron las tierras. Y una de esas casas más importantes de la zona de la región era la casa Ripamonti, por ejemplo. Entonces, digamos, no fue fácil. Es más, y para tener una idea, la población de Sunchales no se va radicando constantemente, sino que se va renovando. A medida que se van vendiendo las tierras, se hacen más caras y no las pueden comprar. Entonces van a buscar lo mismo que cuando vinieron a Sunchales, donde las tierras eran baratas al principio. Entonces se van a mudar a otras colonias vecinas. Por ejemplo, colonias Tacurales, Frías, que después va a ser Tacural, y bueno, y otras un poco más al norte. Y ahí se ve, digamos, las dos caras, como decía, ¿no? de un capitalismo que trataba de integrar, pero también tenía, digamos, su parte descarnada, ¿no? ¿Por qué Sunchales se explota como ciudad? Cuando hubo otras colonias, a lo mejor Ataliba, que se fundaron antes. ¿Fue San Corelito? Y mira, Sunchales se declaró ciudad en el 1967, ¿no? Sí, porque hay un crecimiento urbano productivo importante. De hecho, Sunchales en algún punto comienza, bueno, desde sus orígenes, ¿no? a recibir población desde otros lugares, y a medida que el cooperativismo como contención social que expande su actividad y busca cubrir, hace como un tejido social laboral, viene gente de otros lugares a prosperar económica y socialmente, que de hecho se logra. Por ejemplo, en el 74 se declaró capital provincial del cooperativismo, Sunchales. Y bueno, la producción láctea, las cooperativas lácteas fueron muy importantes para ese progreso económico. ¿Vos crees que esa decisión que se tomó para instalar en Sunchales la sede de la cooperativa láctea es el hito fundamental para diferenciar a nuestra ciudad de muchas otras de la región? Sí, ¿no? fue fundamental, porque digamos, al ser sede de una fábrica, de una industria láctea que procesa la materia prima, que la exporta, y a su vez cuando surge Sunchales, Sancor, perdón, en Sunchales, también hay políticas de gobierno nacional y provincial que fomentaban el cooperativismo y sobre todo la producción, digamos, láctea, bueno, en esta zona, sí, fue fundamental, fue fundamental. Quería preguntarte, Fernando, un par de datos anecdóticos de estos dos personajes a los que llamamos fundadores, pero que en realidad no fundaron en el concepto que conocemos de... No es como Garay con la espada la imagen de Garay no existe, por Y además, supuesto. Germán, a los que venimos de afuera, llegamos acá y nos dicen Steigleder, la casa del fundador, Claro, y en bueno, definitiva, sí, ¿qué no, pasa? en realidad, Cristiani nunca vino acá y por eso... Cristiani solamente vino una vez al testimonio. Él estaba radicado en Buenos Aires. Es más, él vivía en Avenida Callao, un lugar bastante importante. Él era, como dije, médico cirujano, pero se dedicó a la empresa colonizadora y prospera mucho económicamente, pero delega su función porque Cristiani no quiere que le pase lo mismo a Sunchales que con Demott. En la segunda colonización, Demott, que era el administrador entre el 68 y el 72, hace mal las cosas, deja a los colonos abandonados, no les provee de semillas. De hecho, Demott tenía una idea muy diferente al proceso de colonización que viene después, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿no? En el 74 hay una sublevación en Sunchales donde hay saqueos y se disolvió la segunda colonización de Sunchales. Entonces Cristiani no quería, digamos, por supuesto, administrar desde Buenos Aires. Necesitaba una persona idónea. Y Steigleder estaba, digamos, desarrollándose laboralmente porque él era agrimensor en esta zona. De hecho, había hecho la mensura de Colonia Aldao para Camilo Aldao, hizo la mensura de Colonia Garibaldi, que también era de Camilo Aldao, y estaba, digamos, en el proyecto de crear la colonia Vigán, que después Vigán falleció. Pero era una persona experta. Claro. Y bueno... pero también decide radicarse acá y no en esas localidades. No, porque en el caso de Steigleder, como dije, no progresó muchísimo económicamente gracias a la colonización que tiene en Sunchales, porque Cristiani lo nombra su representante en todas las tierras que tenía en Santa Fe. Eso fue en 1985. En enero del 86 lo nombra ya socio administrador de Sunchales. Y era el proyecto más importante económico y social, digamos, de Steigleder, por la cantidad de hectáreas a vender. Él cobraba, por ejemplo, un 10% de comisión por cada venta. Por eso les dije era muy interesante. Claro, de hecho Steigleder en su momento fue la persona más rica de Sunchales. Claro. De hecho, mirá esa casa que estamos si viendo, uno lo que era en esa época. Esa vivienda, ¿no? La de Steigleder, con el rancherío. Steigleder hace en el 84, bueno,
eso comparado con los pocos ranchos y menos casas de material, e incluso por el estilo arquitectónico, sí, era casi como una especie de aristócrata, sí, y bueno, refleja su condición social. Pero dicho esto, también, con honestidad que hay que decirlo, yo pienso que el lugar en el mundo de Steyler fue Sunchales, porque él hizo mucho también, más allá de que era que lucraba con la venta de tierras. Pero por ejemplo, él donó el terreno para la escuela fiscal Florentino Miguino. Sí. Él lo pone en su bolsillo de la plata. Sí. Dona dinero y ladrillos para hacer el templo, y él era protestante. Él era protestante. Exactamente, pero ahí también eso también algo muy positivo de la zona y sobre todo de Sunchales, que había la mayor cantidad del culto era católico, la mayoría de los inmigrantes, ¿no? Y de los criollos. Pero también había una minoría de origen judío y bueno, protestante, que hubo una convivencia pacífica religiosamente. Por eso, y creo que eso es un ejemplo de lo que hace Steyler, por ejemplo, lamentablemente Steyler falleció muy joven, 44 años. Te iba a preguntar por la descendencia de Steyler, ¿no tuvo No, él tenía un hermano que, bueno, que trajo bastantes problemas a Sunchales. Él estaba radicado, digamos, él viene de Alemania, como dije, ¿no? El hermano también. El hermano se queda en Buenos Aires, tiene un cargo administrativo. Cuando fallece Steyler, Carlos, se llamaba Christian Steyler, viene y es el heredero. Toma el lugar. Exactamente. Y bueno, Steyler fue también presidente de la Comisión de Fomento. Sí. Y Christian Steyler también. Pero no era igual. No, para nada. No era igual porque no tenía. Por eso digo, yo pienso que Steyler amaba a Sunchales por todo lo que. No digo que fue, voy a repetir, no hay que santificarlo. Pero bueno, hizo mucho por Sunchales, abnegadamente, desinteresadamente, a tal punto que cuando él fallece en 1891, con 44 años solamente, al único que permiten sepultar en el cementerio católico fue a él. Le conté la historia hoy a Fabi. Ajá. Porque la tumba de Steyler está en el cementerio con alguna particularidad, ¿no es cierto? Porque era un cementerio cristiano. Tal cual, exactamente. Y bueno, pero fue un reconocimiento a lo que hizo por la comunidad. No así el hermano. El hermano después vende casi todas las propiedades de Carlos y se vuelve a Alemania. Y dicen que Carlos tenía un diario y que ese es un diario personal. Un diario personal, claro. Si existe, ese es un documento reliquia, que vale oro en polvo para analizar. Se dice que él se lo llevó a Alemania. ¿De qué zona de Alemania? Perdón, y en realidad él también tenía hermanas, eran varios, eran cinco hermanos, 3 varones y 2 mujeres. Pero no tuvo descendencia Carlos Steyler, no tuvo descendencia. Bien. Aparentemente se estaba por casar, tenía una relación con una mujer bastante más joven, pero bueno, en cuanto al amor, y que esa chica estuvo en la casa de Steyler cuando él fallece y le da muchas propiedades de herencia. Como de herencia, aún sin estar casado. Exactamente. Bueno, lo que pasa que eso es una especulación por ahí mía, me llamó la atención, se llamaba Salman la chica. ¿Por qué le da tantos bienes? Incluso hasta le da un cuadro personal de él. Le da un carruaje, le da caballos, vacas, por ejemplo, vacuno en realidad. Y bueno, ella, por ser menor de edad, una albacea le va a cuidar las propiedades. Y después, cuando ella fue mayor de edad, se la devuelve una albacea y también el hermano Christian, ¿no? Y cuando ella es mayor de edad, por lo que tengo entendido, después ella vende las propiedades. Pero bueno, por eso digo, él falleció así, soltero y sin hijos. Qué interesante. Estoy apasionado. Esa es como el detrás de la escena de la historia. La novela rosa. Sí, bueno, pero muestra que eran personas, digamos. No eran esos próceres como uno ve en la plaza, el bronce de Steyler. Eran personas con sus contradicciones, bueno, con sus cosas buenas, malas, dentro de un contexto de la época. Exactamente. Hay muchos libros y muchos historiadores que se dedican a lo que es la parte amorosa de los héroes y los próceres. Sí, a mí por esas cosas no voy, pero solo como vi el testamento de Carlos Steyler, es más, también estaba Christian en el momento del que él ya estaba por fallecer. Ajá. Y bueno, ahí se ve lo de esta chica, digamos. Y a mí me llamó la atención por qué darle tanto a una persona que no era una familiar, pero bueno, tal vez algún día eso alguien lo pueda retomar. Alguien nos puede contar esa historia. Sí. Cuando recuperemos el libro íntimo de Carlos Steyler. Estaría muy bueno, sobre todo para ver la cuestión social de cómo se fue desarrollando Sunchales, ¿no? Sí. Porque seguramente él era muy buen administrador que habrá tenido todo muy detallado. Seguramente. Yo, por ejemplo, encontré el testamento de Cristiani, porque Steyler fallece en 1891. En el 93 falleció Cristiani y todos sus proyectos también de colonización, por supuesto, quedaron interrumpidos, claro. Pero él también tenía una contabilidad que a su vez Steyler se la proporcionaba, por supuesto hasta que vivió, claro. Donde tenían detallado los compradores, lo que se debía de cuotas, el dinero, el plazo,
Por eso digo, ojalá que algún día se pueda Seguramente está recuperar. todo muy documentado, muy Ojalá, detallado. ojalá. De todas maneras, como falta alternativa, muy importante son las escrituras que están en el Archivo General de la Provincia de Santa Fe. Ahí están todas las escrituras de la compra y venta de los terrenos, tanto urbanos como rurales. Fernando, sea súper apasionante. Fabi, ¿le gustó? Interesantísimo. No, yo les agradezco muchísimo. La verdad que les agradezco su gesto y amabilidad y gentileza de divulgar la historia. Estoy seguro que hay mucha gente que está disfrutando de este momento y con muchos datos que no conoce. Gracias. ¿no? La historia de Sunchales es muy rica. Muy rica. Y muy también compleja, pero muy linda, muy interesante. Sí. Para ir haciendo pequeños esbozos de cada etapa de la historia de Sunchales, que es sinceramente muy agradable. Gracias, Fernando. Gracias. Inmensamente agradecido a ustedes, muy amable. ¿Aprendió, señorita? Sí, pero debo aclararte algo. A ver. Si bien soy sunchalense por adopción, te voy a decir que fue mi tatarabuelo el que llegó a Eugen Tobler y fundó la Capilla Ambrogia. Pero qué bien. Ahí con su hijo, mi bisabuelo, uno de los que llegaron. Así que las raíces estaban Están acá. por acá. ¿Te das cuenta? De Sunchales. Un día lo vamos a invitar a hablar de la Capilla Ambrogia, ¿por qué no? Sería un gusto. Qué lindo momento pasamos. A la vuelta vamos a charlar con el periodista Hugo Alconada Mon en Pulso Local. Quédese, ya volvemos.